Los ordenadores son máquinas, y como todas las máquinas son unos aparatos bastante estúpidos si no hay una persona detrás que les indique qué han de hacer. Olvida todas esas películas tipo Matrix con programas como el agente Smith, o esos robots tan útiles de Star Wars, o a Data de Star Trek, y nada de hablar del mundo de Tron y esas motos de luz tan espectaculares. Ahora, en 2021 los ordenadores no son más que unas herramientas idiotas que no pueden valerse por sí mismas. Necesitan programas que los hagan funcionar, y esos programas han de ser creados por personas. Y esas personas que creamos los programas solemos ser los programadores o programadoras. Un programa es una secuencia de instrucciones que le dice al ordenador qué hacer y cómo hacerlo. Esas instrucciones pueden ser algo muy simple, como hacer una suma, pero podrían ser operaciones extremadamente complejas para un ordenador, como conducir un coche. Al final, todo se resume en una serie de instrucciones. La programación es la técnica y el arte de crear esos programas, y a esos programas los programadores les solemos llamar código. La programación tiene una parte muy técnica, ya que para programar has de saber cómo funciona un ordenador y cómo interactuar con la máquina. Además, has de hablar uno o varios lenguajes de programación y has de conocer las mejores prácticas para organizar un programa de forma que sea eficiente y no contenga errores, o contenga pocos, y para que a la vez puedas modificarlo de forma sencilla en el futuro. Y la programación también tiene otra parte artística y yo diría que muy artesanal. Los programadores le damos personalidad a nuestros programas e incluimos en ellos nuestras manías y nuestra forma de entender la vida. Si somos personas descuidadas y chapuceras, nuestros programas estarán plagados de errores. Si somos personas desordenadas, nuestros programas serán ilegibles y nadie querrá acercarse a ellos para examinarlos o para usarlos. Si somos personas muy organizadas y metódicas, nuestro código estará limpio y podrá ser modificado y utilizado por otros. Y también existen personas especiales que crean programas que no solo funcionan bien, sino que sus soluciones son tan ingeniosas y eficientes que se te cae una lagrimilla de emoción cuando ves un trozo de código tan hermoso. En mi caso, yo vivo en el código, entiendo el código, me expreso con código, esnifo el código, me aparearía con el código y tendría codiguitos y cuidaría de ellos hasta que se convirtieran en códigos grandes y fuertes y conquistasen el mundo y exterminaran a la plaga humana. Para mí y para otras miles de personas, programar es un arte y muchas veces una necesidad. Los ordenadores solo entienden de unos y ceros, de código binario. Hace 50 o 60 años, para introducir instrucciones en un ordenador había que hacerlo en binario. Podía hacerse mediante tarjetas perforadas o mediante interruptores, pero al final todo era una lista de unos y ceros que el ordenador procesaba. Con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología se crearon lenguajes de programación que permitían crear programas en un lenguaje más parecido al humano, hasta cierto punto. Los lenguajes de programación se suelen dividir en lenguajes de alto nivel, donde se crean instrucciones de una forma parecida como se haría en un lenguaje humano, y lenguajes de bajo nivel, que se acercan más a cómo piensa una máquina. Por ejemplo, en un lenguaje de alto nivel podrías disponer de instrucciones como print que te permiten mostrar algo en una pantalla. En un lenguaje de bajo nivel, si quieres imprimir algo en una pantalla, lo más normal es que tengas que usar varias instrucciones para introducir unos valores en una posición de memoria que está asignada a la salida hacia un monitor. En el primer caso solo has de conocer la instrucción para imprimir en pantalla. En el segundo caso has de pensar como un ordenador y saber cómo está organizado internamente. Todas las instrucciones de cualquier lenguaje de programación se traducen y acaban convertidas a lo que conocemos como código máquina o lenguaje máquina, que es lo que un ordenador realmente entiende. Y esa traducción se puede hacer de dos formas: traduciendo cada instrucción según se va ejecutando el programa, lo que se llama interpretar, o traduciendo todo el programa a la vez al lenguaje máquina y creando un nuevo programa en lenguaje ordenador, lo que se llama compilar. La interpretación es un proceso más lento que la compilación, ya que se han de ir tomando las instrucciones una a una cada vez, traduciendo a código máquina y ejecutándolas. La compilación es más rápida, ya que se dispone de todo el programa traducido y optimizado para el ordenador donde se ha de ejecutar. Aprender los fundamentos de un lenguaje de programación es algo que se puede hacer relativamente rápido. En 10 minutos podrías estar haciendo programas simples con un lenguaje como Python o Ruby. Podrías imprimir cosas en pantalla, recibir entradas desde un teclado, hacer cálculos más o menos complejos o incluso podrías imprimir gráficas. En una docena de horas podrías estar haciendo lo mismo con un lenguaje infernal como Java.
Lo más complicado de la programación es organizar los programas de forma eficiente, controlar los errores que se puedan producir en ellos y que los programas puedan ser entendidos, utilizados, modificados o corregidos por otras personas. ¿Y por qué los programas han de poder ser modificados por otras personas? Porque la programación profesional no es una actividad para cowboys solitarios. Que sí, que hay programadores muy buenos que parece que hacen magia, pero solo lo van a hacer en una pequeña parte de un proyecto complejo. Fíjate en el sistema operativo Linux, por ejemplo. Lo empezó mi tocayo, Linus Torvalds, él solito en 1991, pero llegó a su límite de tiempo y de conocimientos, y pidió ayuda para seguir avanzando el proyecto. Linux se convirtió en lo que es hoy en día gracias al trabajo conjunto de miles de programadores en todo el mundo. En el mundo empresarial pasa lo mismo. Los proyectos son tan grandes y complejos que una sola persona no puede terminarlos en un tiempo razonable. Para que el código esté organizado, pueda ser reutilizado y además pueda ser creado por equipos de varias personas, deben existir unos estándares y técnicas que faciliten o estandaricen de alguna forma la construcción de programas. Esos estándares y técnicas entran dentro de lo que se conoce como ingeniería de software. Y entonces atravesamos la puerta del infierno. Disponemos de técnicas de diseño y construcción de software, por supuesto, decenas de ellas, o quizás un par de cientos, y casi cada mes va apareciendo una nueva técnica o un nuevo paradigma de programación, y algún gurú de la tecnología se encarga de hacer mucho ruido y ponerlo de moda, y todos vamos de cabeza hacia allí porque hay que estar en la cresta de la ola, y no puedes estar desactualizado. Cuando yo empecé a trabajar profesionalmente en el mundo de la programación, por ejemplo, estábamos en el periodo de transición desde lo que se llamaba programación estructurada hacia la programación orientada a objetos. La programación estructurada intenta dividir un trozo enorme de código en pequeñas porciones que puedan ser utilizadas en otras partes de ese código. Y además a esas porciones de código le damos un nombre explicativo de qué hace y el código es más fácil de entender. Esas porciones de código las llamamos funciones, subrutinas o métodos. Por ejemplo, podríamos disponer de unas funciones para cobrar factura o para devolver factura. La programación orientada a objetos extiende ese concepto y esas funciones se agrupan en objetos aislados entre sí. Un objeto factura podría disponer de funciones para ser cobrada o devuelta, por ejemplo. Y con la programación orientada a objetos llegó Solid y llegaron los patrones de diseño, que intentaban estandarizar la forma en que debían ser construidos esos objetos. En esa época los programas se ejecutaban en un ordenador y para obtener datos se conectaban con otro ordenador más grande usando sistemas de comunicación como Corba o RPC. La web estaba en pañales, pero ya empezaban a aparecer algunas aplicaciones bastante interesantes. Hoy en día, cuando hablas de programación, casi todos son aplicaciones web que se ejecutan en un navegador. Y si no es así, existe un pequeño programa en tu ordenador o teléfono que va a terminar usando los datos que le proporciona un servicio web. La necesidad de aumentar el rendimiento de las aplicaciones web y dar servicio a millones de usuarios han dado lugar a arquitecturas como los microservicios, que se basan en extender el concepto de objetos y convertirlos en programas independientes que se ejecutan en sistemas independientes y se comunican entre sí mediante mensajes. Se menciona mucho la programación reactiva, los eventos, el asincronismo, los sistemas serverless. Y está el software 2.0, que básicamente consiste en usar sistemas de machine learning o aprendizaje automático para que los ordenadores se programen a sí mismos. En vez de tener a un programador escribiendo las reglas o las instrucciones que hacen funcionar un programa, le damos a ese ordenador unos datos de entrada y unos datos de lo que esperamos como salida y dejamos que descubra esas instrucciones por sí mismo. Más o menos. En la descripción de este vídeo te dejo un enlace por si tienes curiosidad sobre este tema. Ninguna de estas técnicas de diseño de software es un estándar ni están científicamente probadas. Son algo creado por un grupo de personas, normalmente basado en sus opiniones o en su experiencia, y han terminado extendiéndose por dos razones fundamentalmente. La razón buena es porque un gran grupo de personas la han probado, les ha sido útil para resolver sus problemas y se han adherido a ello. En algunos casos se han convertido en un estándar de facto, como Solid o los patrones de diseño. La razón no tan buena es porque alguien ha inyectado una gran cantidad de dinero en publicitarlo y muchos han o hemos picado y luego nos echamos a llorar. En cuanto a las técnicas de organización del trabajo tenemos los mismos problemas. Existen decenas o cientos de ellas y realmente cada equipo o empresa usa la que más le conviene. Desde hace años la moda en la organización del trabajo es lo que se llama ágil,
con métodos como Scrum y Kanban, que están en guerra permanente con otros métodos más tradicionales como Waterfall. ¿Han mejorado en algo los tiempos o los costes esas técnicas de organización ágil? Cuando se aplican bien, parece que sí. Hay algunos estudios y experiencias en empresas que parecen demostrarlo. Te dejo algunos links en la descripción por si tienes curiosidad. El problema es que no siempre se aplican bien y lo de ágil acaba convirtiéndose en hago lo que me da la gana. Desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas del mundo de la programación es que funciona por modas y opiniones, y además tienes tantas opciones para elegir que siempre tienes miedo por si te has equivocado en tu decisión. En este gráfico que te muestro, del que te dejo un enlace en la descripción, puedes ver todo lo que se supone que debería saber un programador de backend en 2021. Lo malo es que en 2022 es probable que la mitad de las tecnologías de ese gráfico hayan cambiado o desaparecido, o aparezcan una docena de ellas completamente nuevas. Mantenerse al día en el mundo de la programación da mucho trabajo, pero si no hubiese tanta variedad y riesgo, no sería tan divertido, ¿no? Hoy lo dejo aquí. Otro día te hablaré sobre técnicas de diseño de software y cómo eso nos ayuda a construir programas más eficientes y seguros. Espero que lo que te he contado te haya parecido útil y entretenido. Si es así, dale un like, que así el vídeo tendrá un poquito más de visibilidad y me harás moderadamente feliz. Y si quieres darme tu opinión, déjame un comentario y podremos discutir amigablemente durante una lucha con navajas. Soy Lino y esto ha sido Preseniki. Hasta otra.